Agenda Nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy, viernes 26 de septiembre del año 2003, le traemos otra edición de Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 46 del Telecable. Les habla Leopoldo Espaillá Anita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ogandapí. Muy buenas, Roger. Buenas. Bueno, debemos comenzar comentando, Roger, el discurso del presidente Kirchner y además la forma en que el periódico ha distorsionado lo que por demás se ve como un magnífico discurso. Dice aquí esta columna del periódico, no sé cómo se le fue esa al amigo Cuchito. Se ve que se confió en algún personal subalterno del periódico, aquí en esta columna. Y se ve el titular de Kirchner ataca la ONU. Bueno, si uno lee lo que dice el presidente argentino Néstor Kirchner pidió este viernes en Nueva York revitalizar las Naciones Unidas para compensar el poder hegemónico de Estados Unidos y criticó a los organismos financieros por su parte de culpa en la crisis de su país. Estamos ante la existencia de una supremacía tecnológica, militar y económica de un país sobre el resto, que es lo que caracteriza la actual situación mundial, dijo Kirchner en su primera intervención en un debate de la Asamblea General. Creemos entonces necesario reafirmar una profunda adhesión a los propósitos y principios que animan a Naciones Unidas, tanto para contar con una organización con activa participación en pro de la paz como la promoción del desarrollo social y económico. La revitalización de este ámbito de representación global es fundamental para que el derecho internacional vuelva a ser el instrumento racional que nos permita dirimir conflictos y enfrentar amenazas. ¿Qué te parece a ti este divorcio? Y viniendo de una voz tan autorizada como el presidente de la Argentina, Kirchner, que en este momento está librando una batalla precisamente con esos organismos que él cita ahí, que se llaman los organismos financieros multilaterales, que han llevado, él los acusa de haber causado la situación que hoy en día está enfrentando Argentina. Yo no creo que es apropiado decir que los organismos multilaterales son los que ocasionan la crisis. La crisis la ocasiona el gran capital transnacional y su afán de poderío y de dominación. Y se apoya en los organismos multilaterales para producir situaciones como la que estamos viendo en la República Dominicana, en donde ya hemos comprobado y lo hemos estado denunciando en los últimos días, cómo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha sido escamoteado al esfuerzo concertado de las naciones latinoamericanas para alcanzar su desarrollo, convirtiéndolo en un organismo en donde están todas las potencias, todas, que están involucradas en el proyecto de la plutocracia transnacional, y entonces han convertido los organismos, tanto el Banco Mundial primero como el BID, como instrumentos de apoyo para su dominación. Entonces vienen a nuestros países, las ventanillas de préstamo a los gobiernos han sido cerradas. Lo que se abre, bueno, no totalmente, sino financian, por ejemplo, la transformación de las instituciones democráticas para perseguir la democracia. Entonces transforman las instituciones, le ponen caramelito en la boca a funcionarios de los distintos gobiernos latinoamericanos para que nosotros cambiemos nuestras constituciones, nuestras leyes, para acomodarlas al apetito del capital transnacional. Entonces prestan, por ejemplo, al Congreso Nacional le prestaron para hacer todo ese enorme proyecto de ampliación multifamiliar que no sabemos para qué tenemos nosotros necesidad de más legisladores para lo que están haciendo, ¿no? Debe ser lo contrario, reducirlo. Pero bueno, no podríamos dejar pasar esa, Roger, ¿verdad? No, porque
indudablemente está muy vinculado también con el problema que estamos nosotros Claro que padeciendo sí. hoy en día y que viene ahora. Claro que sí. Seguridad y ejercicio profesional. La evaluación, técnicos dicen que el sismo afectó 121 edificios en Santiago de los Caballeros. Estamos hablando del sismo del 22 de septiembre. Porque hay que ponerle nombre, así como se hablaba del sismo de agosto de 1946. Este sismo ha dañado muchos edificios públicos. Y entonces viene, como es lógico, la pregunta, ¿qué ha pasado con la fiscalización? Yo escuché, por cierto, al ingeniero Méndez Cabral una expresión que yo creo que o él estaba en ese momento, en fin, poco distraído y no estaba pensando bien lo que decía, o si no está muy mal informado, porque él estaba hablando de los mecanismos de fiscalización de la construcción durante el gobierno de Trujillo y achacándole a la mala construcción de esas edificaciones y a la mala fiscalización el que se hayan caído los edificios. Bueno, yo le quiero decir que en aquella época sí se fiscalizaban los edificios, sí se fiscalizaban. Ahora vamos a ver los informes técnicos que vienen, cuáles son las edificaciones, en qué época se hicieron. A lo mejor se trata de edificaciones construidas durante la gestión del doctor Balaguer. En esa época ya no se fiscalizaba. Pero yo le aseguro al ingeniero Méndez Cabral que en el periodo en que yo fui funcionario, que fue precisamente en el gobierno de Trujillo, que teníamos que ver con la fiscalización de las obras, se chequeaba hasta la calidad del hormigón y se traían probetas aquí al laboratorio de obras públicas y se rompían a ver si tenían o no la resistencia. Miren ustedes si se hacía o no la fiscalización. De modo que, vamos a ver, vamos a seguir. Vamos a la crisis eléctrica y la soberanía nacional. Bueno, aquí hay unas reflexiones que ya habíamos leído, ¿verdad? Porque tiene que ver con que el FMI se ha opuesto y el Banco Mundial igual a que el gobierno recupere la distribución eléctrica por parte del Estado. Incluso hay por ahí una caricatura que salió en el Diario Libre, donde aparece una caterva de tigres, ¿no? Como expresión de la estatización, diciendo, nosotros aquí volvemos otra vez, miren, esto significa la estatización. Claro, yo le quiero decir... Al criterio de Diario Libre. Al criterio de Diario Libre. Lo que pasa es que Diario Libre, bueno, es libre. Libre de hacer lo que quiera con su periódico, libre de equivocarse, libre de desorientar también a la población. Para Diario Libre, eso significa la recuperación. Miren esa caricatura que está ahí, ¿verdad? Yo le voy a explicar lo que significa la caricatura, de izquierda a derecha. Dice, muy bien, se fue Fenosa, volverá la corporación a tener estas brigadas, el chofer, el ayudante, el poli, el cabo que pica, el que agarra la escalera, el moreno que corta, el trifásico y el monofásico. Todo eso, miren ustedes, el monofásico es el mono último a la derecha, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que hay una queja generalizada, que algo que hizo bueno el gobierno de Leonel Fernández, porque no todo lo que hizo fue malo, hizo muchas cosas malas, como por ejemplo la capitalización. Eso es de ir a los tribunales. Bueno, ahora han vuelto los buscones. Usted no puede hacer ninguna diligencia sin que aparezca instituido otra vez el buscón. Ahora acaban de denunciar que para sacar una cédula. Y ahora están algunos jueces preocupados, ¿verdad? Entonces, hay que decir que eso es un retroceso. Pero ahora el Diario Libre está extrapolando todo. Ahora dice que la vuelta al control del Estado de la distribución va a significar toda esa partida de tigres que aparecen ahí, que según ellos eso era la CDE. Bueno, había mucho personal parasitario, sí es verdad, eso es así. Pero hay que decir también que ahí se irrespetó el derecho de la sindicalización y para romper al sindicato que había ahí pusieron al ingeniero Martínez, ¿no? alias sí, Macorís.
Bueno, pero el punto es el siguiente. Ahora resulta, el análisis de lo que está pasando lo hizo Bernardo Vega con anticipación desde hace días. Porque él dijo, el Banco Mundial no va a soltar el préstamo que se había comprometido a hacer. Estábamos hablando de 250 millones de dólares, de los cuales aparentemente 200 estaban comprometidos con la electricidad. Pero era la electricidad en manos privadas, ¿eh? Era la electricidad, era dinero para que el gobierno le pagara a los empresarios privados en cuyas manos estaba la suerte del país. Esa gente no les importa un bledo la condición en que estamos nosotros recibiendo la energía más cara probablemente del mundo, doble que la de Puerto Rico, ¿verdad? Y desde luego les importa poco los apagones que estamos recibiendo. Léete la parte que concierne a los apagones, dame el favor. Dice ahí que hay 15 plantas. El déficit de generación se colocó en 474 megas con la salida de 15 plantas. ¿Y ustedes creen que las plantas se salieron solas? No, las sacaron las empresas generadoras. Entonces, nosotros hemos dicho que los problemas de la población dominicana con la situación de la energía no son solamente las distribuidoras, también son las generadoras. Es la desorganización, la desarticulación del sistema eléctrico, que antes era un sistema, estaba integrado en todas sus partes, bajo el control de la CDE, donde había o buenos administradores o malos administradores, dependiendo de quién estaba ahí, así funcionaba la cosa. Ahora no, lo primero que hicieron con la capitalización es que no había un modelo, no lo había, porque ni el señor Leonel Fernández, ni Antonio Isa Conde, ni la gente que estaba ahí dirigiendo el proceso, comenzando por Temístocles Clemontá, sabían nada de electricidad. Temístocles Clemontá es ingeniero químico. Entonces él se proclamó el sabio de eso, hasta el punto que se atrevió a decir en una oportunidad que si lo designaban en la CDE, él en 3 meses o 6 meses arreglaba todo. Bueno, pues él pasó por ahí y dejó un desastre. Entonces, la realidad es que usted no puede hacer funcionar algo que está desarticulado, y menos si cada quien está pugnando por incrementar su ganancia. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto después de cumplir el compromiso comercial. Pues explicábamos que la capitalización que hizo el gobierno de Leonel Fernández fue desmantelar, desarticular el sistema eléctrico nacional y dividirlo en partes conflictivas, donde en cada una de las partes se había aposentado intereses que estaban contrapuestos a otros. Por ejemplo, las distribuidoras con las generadoras son intereses contrapuestos. Las distribuidoras, había 3 áreas, ¿verdad? Sur, norte y este, estaba supuesta a ser adjudicada a 3 empresas diferentes. Pues no le adjudicaron la sur y la norte a la misma empresa, a Unión Fenosa. Y la de este se la dieron a AES. Pero las distribuidoras, en realidad, deberían tener una regulación superior con su relación con las generadoras y el precio al cual las generadoras, que no son todas iguales, y hay unas que trabajan con carbón, y eso le permite un kilovatio más barato, y otras que trabajan con un kilo muy caro, porque están usando un combustible muy caro y una tecnología que además consume mucho combustible, como son las turbogeneradoras. Trabajan con el gas, que es el más caro de todos los combustibles que se utilizan para generar electricidad, pero además consumen mucha electricidad porque son plantas de rápido encendido, son plantas de emergencia, son plantas para contingencia. Usted no la puede poner a generar electricidad de base porque usted mismo se está creando una condición insostenible de costo. Bueno, pues todo eso ha pasado. Y eso le importó algo a la comisión que hizo la capitalización, ni un bledo. Primero porque no sabían de eso y segundo porque el propósito de la capitalización no era resolver el problema del sistema eléctrico nacional, un sistema que se había distorsionado por el exceso de peso de las plantas de gas
en perjuicio de las plantas de base que trabajaban o deben trabajar con el combustible más barato, o fuel oil o carbón. Acuérdense que hay dos plantas Itabo que son duales, que trabajan tanto con fuel oil como carbón, y esa decisión la tomó este que habla aquí, siendo secretario técnico del gobierno de Guzmán. No lo hizo la empresa Jaina, como dijo el señor Kevin Manning, antes de irse del cargo ese, que se puso a decir que habían invertido muchísimos millones de dólares para convertir esas plantas al carbón. Eso es mentira. Y a los auditores del gobierno que investiguen bien, porque deben haber distorsionado también la contabilidad para decir que gastaron ese dinero en eso cuando lo deben haber usado para sacarlo del país. Bueno, entonces definitivamente hay un problema, y ese problema es de articulación, y definitivamente también hay otro problema, y es este tipo de declaraciones. Este señor, que yo no tenía el placer de conocer, lo conocí ahora por el periódico, señor Antonio Almonte, es presidente de la Comisión Nacional de Energía. Bueno, este señor, en estas declaraciones que recoge ayer en la tarde la prensa y hoy también en la mañana, está hablando de que se estudia modificar la Ley General de Energía, me parece muy bien, igual que su reglamento. El problema no es que se modifiquen, el problema es modificarla para poner qué. Para adaptarla a qué. ¿Qué es lo que se piensa poner ahí? Porque a lo mejor ponen algo peor que lo que está. Pero a mí me llamó la atención, Roger, lo que él dice aquí. Enfatizó mucho. Rechazó que la compra de las acciones de Norte y de Sur implique la reestatización del sector. Y vuelvo otra vez. Dice, la solución fue la menos dolorosa a esa grave situación y la misma tiene un carácter transitorio, toda vez que, como establece la propia Ley General de Electricidad, ninguna empresa generadora puede a la vez ser propietaria de la distribución. Ajá. Mira lo que descubrió ahora. No, pero le dieron la posibilidad de invertir hasta un 15% de la capacidad a las distribuidoras. ¿Por qué no habló en ese momento? No, pero espérense, recuerden lo que ha pasado con el préstamo del BID. Pues resulta que Unión Fenosa gestiona con el BID un préstamo para Edenorte y Edesur, que son empresas mixtas donde el Estado tiene el 50%. El 50%, Entonces, Edenorte y Edesur son las empresas que tienen que asumir la responsabilidad del repago de ese préstamo. Sin embargo, dice el señor representante del BID que no se puede traspasar el crédito al Estado. Ajá, pero sí se podía darse a la Unión Fenosa. Y el Estado no es el dueño del 50%. Pero eso no es nada. Cogieron el dinero que está prestado a las empresas mixtas, donde el Estado tiene el 50%, y usando indebidamente o ilegalmente las facultades de administración que tienen, y usaron el dinero para construir 2 plantas generadoras, cuya propiedad solamente la puede tener la distribuidora mixta, porque eso es lo que dice la ley. Pero se construyeron 2 plantas de propiedad de Unión Fenosa nada más. Que el BID sabía que se estaban construyendo. Ah, claro que lo sabía. Claro. Y entonces el mal uso de los han hecho un mal uso de los recursos, ¿verdad? Que está garantizado con una empresa mixta donde el Estado tiene el 50%. Pero las plantas son nada más que de Unión Fenosa. Y el acuerdo, ese maldado acuerdo, que ahora está siendo cuestionado, le garantizaba la propiedad a Unión Fenosa, se les reconocía el fraude que habían hecho. Imagínense ustedes. No, nosotros estamos de acuerdo que todo eso estaba mal y debe ser cambiado. Pero estamos de acuerdo con lo que dijo el Instituto de Energía, que por cierto tenemos que volver a invitar al ingeniero Moreno a que vuelva, porque hay una entrevista que le hicieron el CODIA también apoya la compra de las distribuidoras, pero dice aquí, gobierno inicia pasos para reforma en el sector eléctrico, y aquí dice, Instituto de Energía, dice que ve positiva la compra de las EDES, pero sin embargo señala que preferiría que el gobierno las hubiese intervenido, porque eso era lo que mandaba de acuerdo con la ley. Y había base jurídica para... Claro, la ley eso es lo que decía, intervenirlas. ¿Por qué? Porque le estaban debiendo a todo el mundo. Ya todas las generadoras, ese problema de las generadoras apagadas es por la deuda. Ustedes no vieron que tan pronto se anunció la compra, pero fíjense que fue una compra de mentiras, El Estado anuncia que compra otra vez la distribuidora, es decir, es un acto patriótico.
pero le está entregando ahí mismo en usufructo en la distribución otra vez por 12 años y garantiza ese fraude político, porque es un fraude político, con los mejores clientes que tenía el sistema de distribución. Todos nosotros somos la garantía de eso. Oye, ¿cómo vamos a aceptar eso? Entonces yo le quiero decir al señor Antonio, ¿cómo se llama?, Almonte, y a los funcionarios del gobierno, y también, con mayor respeto, pero al presidente de la República y a su plana mayor, que en este país hay que respetar la Constitución de la República. Y la Constitución prohíbe monopolios en manos privadas. Y aunque ahí haya un organismo que se llama Suprema Corte de Justicia que se queda callado cuando ve violar la Constitución de la República, recuerden que en este país se peleó por hacer respetar una Constitución y que por eso fue que vino la intervención militar de 1965. Entonces, no se jueguen con eso. Hay que respetar la Constitución de la República. Ese es un deber ciudadano, pero además es una obligación de una sociedad que marcha hacia adelante. El Estado de Derecho tiene que regir las relaciones de una sociedad civilizada. No podemos recaer en el plano de la lucha en la selva, o es así la cosa. Bueno, en eso es que estamos cayendo desde hace ya, estamos en una pendiente enjabonada de donde no podemos, ¿verdad?, retrotraernos porque cada día vamos precipitadamente hacia el fondo. Eso es lo que está sucediendo en este país, la violación flagrante a los principios fundamentales de la creación de la Constitución de la República. Entonces, el señor presidente no presta mucha atención, diría yo, a esos cánones y a esos principios conjugados dentro de esa. Bueno, yo no sé dónde él estaba en el 65. Yo le puedo decir que en 1965 nosotros estábamos en el Palacio Nacional aguantando cajetas, bombardeo de aviones, de barcos, ametrallamiento de todo, cohetes, todo eso lo aguantamos ahí en el Palacio Nacional y después allá en la zona constitucionalista. Yo no sé dónde estaba el presidente Mejía, a lo mejor estaba estudiando fuera. Era muy joven. Nosotros nos tocó ese jueguito y con esa experiencia le queremos decir, hay que respetar la Constitución de la República. Además, toda la sangre que ha costado. Primero, la lucha por la libertad durante el gobierno de Trujillo y luego hacer respetar la soberanía de la nación. Y eso fue el ejemplo que dieron los militares dominicanos. Yo digo que los militares constitucionalistas honraron el uniforme dominicano para todos los que lo lleven en la época que sea, porque pusieron en alto el valor de los militares dominicanos, peleando contra la tropa 1000 veces más poderosa y mejor armada de los Estados Unidos, y ve a ver si fue derrotado el contingente o lo que se llamó como le llamaban, las 100 cuadras, despectivamente, ¿verdad? Pero no pudieron entrar. Y ahora se sabe que hubo muchísimos muertos que se disimuló que existieron en esa incursión, donde se suponía que iban a aplastar la zona constitucionalista. Bueno, pues el valor demostrado por los militares dominicanos en levantar el principio de la constitucionalidad demuestra que en este país nosotros los dominicanos tenemos con qué levantar nuestro proyecto de nación, y lo demostraron también los trinitarios y lo demostraron también los restauradores. De modo que ese es el reto que tiene ahora la generación, no digo la que está, porque ya nosotros los que tenemos la edad que yo tengo, estamos saliendo, pero tampoco podemos dejarle el peso de lo que no se ha resuelto a las generaciones que vienen. Por lo menos nosotros los que estamos aquí todavía estamos batallando. Nos vamos esta vez sí para la semana próxima. Les hablamos Leopoldo Payán Anita. Y Roger. Hasta luego.